3 artículos analizan cómo se ha manejado la información sobre los falsos positivos durante los gobiernos de Álvaro Uribe desde el 2002 hasta el 2010, pero desde diferentes perspectivas. El artículo de la W Radio informa que la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, solicitó explicaciones al gobierno colombiano por cartas de la ONU que advertían sobre falsos positivos durante el gobierno de Uribe. Esto sugiere que había conocimiento internacional sobre estos crímenes en esa época. El artículo de Cambio Colombia presenta evidencia contundente de que el gobierno de Uribe sí pagó por falsos positivos a militares, civiles e incluso paramilitares. Cita un informe policial que demuestra que Uribe mintió al decir que en su gobierno no hay un solo pago por matar personas inocentes. También menciona que la JEP estableció que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 víctimas de falsos positivos. El artículo acusa a Uribe de intentar ignorar los hechos y reescribir la historia. El artículo de verdadabierta.com analiza las luces y sombras en el papel de la JEP y Uribe en el tema de falsos positivos. Señala que Uribe fue el único en negar responsabilidad y reaccionó agresivamente contra la JEP. Menciona que los familiares de víctimas lo demandaron penalmente en Argentina. El artículo también resalta el dolor de las familias y la necesidad de enfrentar el pasado para lograr justicia y reconciliación. En resumen, mientras el primer artículo solo menciona las advertencias internacionales, los otros dos presentan evidencia contundente de la responsabilidad de Uribe y su intento de cubrir los hechos. Todos coinciden en la necesidad de esclarecer la verdad sobre este oscuro capítulo de la historia colombiana. Si me correspondiera hacer una segunda parte del documental sobre las víctimas de los falsos positivos, le daría el siguiente enfoque. Primero que todo, daría voz a las víctimas y a sus familias. El foco principal sería dar un espacio protagónico a las víctimas y sus familias para que puedan contar sus historias en primera persona. Es fundamental escuchar sus testimonios, entender su sufrimiento y dolor y permitir que ellos mismos transmitan la magnitud de este crimen. También exploraría el impacto a largo plazo que ha tenido el conflicto en sus vidas. Más allá de los hechos y la responsabilidad de los perpetradores, es crucial examinar el impacto a largo plazo que estos crímenes han tenido en la vida de las víctimas y sus familias, cómo han afrontado el duelo, las secuelas psicológicas, las dificultades económicas y sociales que han enfrentado. También resaltaría la lucha por la justicia. El documental también pondría en relieve la inalcanzable lucha de las víctimas y sus familiares por obtener justicia, verdad y reparación. Mostrar cómo han enfrentado obstáculos, amenazas y reveses, pero también sus logros y avances en el camino hacia la justicia. También para mí sería importante explorar el papel que ha jugado la sociedad colombiana y el Estado en el reconocimiento y el abordaje de estos crímenes, cómo la indiferencia, la negación o la complicidad han dificultado el proceso de justicia y reparación. Finalmente, el documental buscaría resaltar la importancia de preservar la memoria histórica de estos hechos para que no se repitan y para honrar las víctimas. Sería una oportunidad de reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa y reconciliada. No creo que en materia de falsos positivos todo esté dicho en Colombia. Aunque se han avanzado significativamente en la investigación y documentación de estos crímenes, hay muchos que aún no se han esclarecido ni se ha abordado de manera efectiva. En primer lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue procesando casos de falsos positivos, lo que indica que hay mucho trabajo por hacer para esclarecer la verdad y brindar justicia a las víctimas. Además, la JEP ha establecido entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Uribe, 6.402 civiles colombianos que fueron víctimas de falsos positivos, lo que sugiere que hay un gran número de casos que aún no han sido abordados. En segundo lugar, aunque se han presentado demandas penales en Argentina contra el expresidente Uribe, no se ha logrado una justicia completa ni se ha resuelto el problema de la impunidad. La negación y la agresividad de Uribe hacia la JEP y las víctimas demuestran que hay un esfuerzo por encubrir la verdad y evitar la responsabilidad. Por último, la investigación y documentación de los falsos positivos siguen siendo un tema de gran importancia en Colombia. La ponencia presentada en el Congreso de la Claxo en 2022 destaca la necesidad de analizar las políticas de seguridad y doctrinas militares que permitieron el aumento de los falsos positivos durante la década de 2000, lo que sugiere que hay muchos que se deben investigar y discutir. Bueno, acerca del artículo del cambio en Colombia, mi primera pregunta sería: ¿qué evidencia específica tiene la Fiscalía General de la Nación sobre los pagos realizados por el gobierno de Uribe a los paramilitares por los casos de falsos positivos?
La segunda pregunta sería, ¿cuáles fueron los mecanismos y estructuras sistemáticas utilizadas por el gobierno de Uribe para encubrir los casos de falsos positivos? La tercera pregunta sería, ¿qué acciones concretas ha emprendido el gobierno actual para reparar a las víctimas de los falsos positivos y garantizar que estos hechos no se repitan? Acerca de la verdad abierta, yo preguntaría, ¿qué argumentos ha representado a Álvaro Uribe para negar su responsabilidad acerca de los casos de falsos positivos? La segunda pregunta, ¿qué avances ha logrado la JEP en la investigación y el esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos? La tercera, ¿qué acciones han emprendido las familias de las víctimas de falsos positivos para exigir la justicia y reparación? Y en la W Radio yo preguntaría, ¿qué contenían específicamente las cartas de la ONU que advertían al gobierno de Uribe sobre los falsos positivos? ¿Qué respuestas ha dado el gobierno colombiano a la JEP sobre estas advertencias de la ONU? ¿Y qué medidas ha conformado la comunidad internacional para presionar al Estado colombiano a esclarecer la verdad y brindar justicia en los casos de falsos positivos?